Bienvenido, bienvenida a escueladememoria.com. Gente normal haciendo cosas extraordinarias. A veces nos puede ocurrir que cuando confeccionamos nuestros resúmenes acabemos con una extensión que es igual o superior a la del temario original. Si nos ha ocurrido esto en alguna ocasión, esto quiere decir que no estamos haciendo bien el resumen, ¿vale? En este vídeo vamos a ver cuál es la función del resumen, vamos a ver 3 beneficios que nos aporta hacer los resúmenes bien y 3 claves y un error. Esto nos va a ayudar a realizar los resúmenes de manera adecuada. Vamos a ir viéndolo por partes. Bien, lo primero de ellos, ¿cuál es la función del resumen? El resumen debemos de saber que es una fase del estudio que consiste en sintetizar, es decir, recoger la información de un texto, recoger las ideas que son importantes y omitir las que no lo son. Esta segunda parte de omitir las que no lo son es la que nos solemos olvidar. Y por ello, si nos olvidamos de esta parte, pues al final el resumen no acaba siendo un resumen. Entonces debemos de tenerla en cuenta. Omitir las ideas que no son importantes. Bien. ¿Cuáles son los beneficios de realizar el resumen? El primero y principal es que nos permite hacer repasos más frecuentes del temario original. Como el contenido es menor, podemos repasarlo un mayor número de veces. Bien, este es el primer beneficio. El segundo de ellos es que nos permite asentar la información que es relevante del temario original de forma firme en nuestra memoria. Cuando asentamos la información importante de manera firme, es más fácil que la información adicional se una. Pero si la estructura y la información importante no la tenemos bien asentada en nuestra memoria, es más difícil que el resto de información se una. Esta es una gran ventaja, porque si lo hacemos bien, facilitamos que unir toda la información del temario y no perdernos. Si esto no lo hacemos bien, pues es habitual que cuando nos preguntan sobre el tema, pues estemos un poco perdidos, ¿vale? El tercer beneficio es que cuando estamos confeccionando el resumen, ya estamos aprendiendo e interiorizando el temario. ¿Por qué? Porque cuando lo estamos haciendo vamos identificando cuáles son las partes importantes, cuáles son las ideas secundarias y el mero hecho de hacerlo, pues ya estás aprendiendo sobre el temario. Bien, esta fase del estudio la realizamos una vez que hemos realizado otras 4 fases previas. Si no hemos realizado 4 fases previas, no tiene sentido que nos pongamos a hacer el resumen directamente. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer bien. No estamos familiarizados con el temario, entonces, si no realizamos 4 fases previas, no lo podemos hacer bien. ¿Cuáles son estas 4 fases previas que debemos de hacer a la hora de confeccionar el resumen? La primera es la exploración, ¿vale? Es una fase del estudio en la que exploramos el tema de manera rápida. La segunda es la lectura en profundidad. Leemos el tema de manera profunda y detallada. La tercera es el subrayado, ¿vale? En otros vídeos pues ya explicamos cómo se hace subrayado. La cuarta fase es el mapa mental. Realizamos un mapa mental del temario. Y una vez que hemos reunido estas 4 fases, entonces es cuando hacemos el resumen. Si lo hacemos directamente, no vamos a estar familiarizados con el temario y entonces nos va a resultar difícil, ¿vale? Estas fases previas son muy importantes. Ahora vamos a ver ¿qué 3 claves realizar? 3 indicaciones para incluir en los resúmenes, porque si no las tenemos en cuenta, pues nos resultará más difícil y es posible que no lo hagamos bien. Entonces vamos a ver qué 3 claves utilizar al hacer los resúmenes. La primera de ellas, revisa los exámenes que son los exámenes anteriores, ¿vale? Cuando voy a hacer el resumen, antes me miro previamente los exámenes. ¿Para qué? Para ver qué tipo de preguntas me salen. ¿Qué dinámica tienen los exámenes? Porque, ¿para qué? Para adecuar mi resumen a los exámenes anteriores. Esto tiene mucho sentido porque podemos estar realizando un resumen y haciendo asociaciones. Por ejemplo, imagínate, estoy haciendo el resumen de la Constitución, ¿vale? Y estoy asociando los números de artículo a cada artículo. Pero no tiene sentido si yo en los exámenes anteriores veo que el número de artículo no se pregunta. Si no se pregunta, ¿para qué lo voy a asociar? No tiene sentido. Estoy dedicando una energía
que la puedo dedicar a algo más productivo, ¿vale? Entonces, revisar los exámenes anteriores nos da una información muy importante que nos ayuda a realizar los resúmenes bien. Vale, la segunda clave es sintetizar, es decir, ser selectivos. Ser selectivos con la información. Vamos recogiendo las ideas principales. En cada párrafo hay una idea principal y unas ideas secundarias. Entonces, ¿qué hacemos en el resumen? Incluimos la idea principal y las secundarias. Y el resto de información, pues no lo incluimos. Se queda en el temario base. ¿Vale? ¿Qué no incluir? Pues no incluimos información así no relevante o ejemplos. Cuando en el temario te pone, por ejemplo, pues lo que te ponga, eso no lo incluimos en el resumen. Eso se queda en el temario original. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, y no pasa nada, porque luego en la fase de los repasos, pues lo vamos a ir viendo. Pero no lo incluimos en el resumen. ¿Vale? Los ejemplos, no incluirlos. Y la información que no sea relevante, tampoco. ¿Por qué? Porque es información adicional que luego vemos en los repasos y entendemos en los repasos, pero no es necesario incluirla. La tercera clave es anota las asociaciones mentales. Lo podemos hacer al margen del resumen o a continuación, como más cómodo te resulte, pero es muy importante anotar las asociaciones mentales. ¿Qué es una asociación mental? Es asociar mentalmente una palabra que no eres capaz de entender bien. Eso es lo que denominamos datos puros, ¿vale? Que no entendemos bien, pues esos datos los seleccionamos y los asociamos mentalmente. Esta técnica de asociación ya es muy antigua, ya los romanos la utilizaban y ya distinguían entre la memoria natural y la memoria de artificio. ¿Cuál es la memoria de artificio? La que se utiliza a través de un artificio, arte o técnica. Como es tan efectivo, se ha ido transmitiendo este conocimiento pues desde entonces hasta hoy en nuestro día, que pues continuamos utilizándolo igual que lo hacían ellos. Bien, estas asociaciones mentales deben de incluir lo que en la Escuela de la Memoria denominamos los 4 mandamientos de la memoria. Una asociación debe de incluir, debe de ser absurda, debemos de sustituir, muévelo y exagera. Absume, bueno, ya los conoces, si has leído el libro también los conoces, los 4 mandamientos de la memoria. Bien, de forma visual también te ponemos un enlace al vídeo de cómo memorizar con asociaciones mentales. Y por último vamos a ver cuál es el error que debemos de omitir, ¿vale? Que no debemos de cometer al hacer el resumen. Y el error es, esto es muy importante, el error es añadirlo todo. Debido al miedo que tenemos para no perder información, pues ¿qué hacemos? Pues oye, para que no se me olvide esto, lo incluyo en el resumen. Y entonces ese miedo nos hace que al final acabemos incluyendo un montón de información en el resumen para tenerlo todo bien controlado. Pero si hacemos esto, estamos desvirtuando la función del resumen. ¿Vale? Estamos mezclando fases. Y esta información que no es relevante, estos ejemplos, etcétera, pues los dejamos en el temario original, ¿vale? Y no mezclamos las fases del estudio. Este error también lo solemos cometer cuando vamos a subrayar. ¿Por qué? Porque por miedo a perder la información, pues lo subrayamos todo. Y también cuando vamos a hacer el mapa mental, pues igual lo incluimos todo. ¿Por qué? Por miedo a que se nos olvide. Pero estamos desvirtuando las fases del estudio. Entonces debemos de respetar cada fase. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Pues saber cuál es la función de cada fase y ser metódicos, no mezclar las fases. ¿Bien? Por lo tanto, la información que no sea relevante, los ejemplos, etcétera, todo aquello que no sea importante, lo dejamos en el temario original. Y lo que es importante, pues lo incluimos en el resumen. Y recuerda las 3 claves. Primero, revisa los exámenes anteriores. Segundo, sintetiza y omita la información. Y por último, anota las asociaciones mentales en el margen o al lado donde más cómodo te resulte. Si sigues estas 3 claves, pues te comprobarás por ti mismo que el resumen es efectivo. Y luego, por favor, sé metódico con las fases del estudio. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale al like y nos vemos pronto en la Escuela de la Memoria. Gracias.